conocerme, ¿verdad? Hoy sí les pido las disculpas del caso, pero tengo problemas con mi cámara. Así que pues para mí es un gusto. He estado platicando con la licenciada de que pues a mí me gusta trabajar con materiales de apoyo, ¿verdad? Hacia ustedes. A mí me gusta elaborar documentos que puedan ayudar tanto al estudio para el curso y también para prepararlos para su vida, ¿verdad? La carrera pues es una carrera muy hermosa y pues que ustedes ya están en las vísperas de cerrar. Les animo a que sigan luchando, a que ya el camino poco a poco se les va cortando y que pues vamos a ayudarlos con la licenciada que puedan aprender de esa hermosa rama del derecho. Comentábamos con la licenciada de que vamos a elaborar un grupo de apoyo informativo, ¿verdad? En WhatsApp. Quisiera pues de que más adelante una persona se comunicase conmigo, ¿verdad? Para poder ser el delegado y el encargado de ciertas directrices que la licenciada me encomendó. Hoy con la licenciada platicábamos y establecíamos de que vamos a delegar a una persona por hoy para que pues esa persona tome nota de todo lo que se vaya hablando en la clase de hoy y posterior a ello, pues ya me pongo en contacto con esa persona para que pueda pasarme los respectivos apuntes y ya empezar a elaborar sus cuadros y sus documentos. Entonces, licenciada, de mi parte, esto sería todo y estoy a la orden. Voy a crear un grupo de WhatsApp que voy a publicarlo en el Classroom para que podamos todos tener la información de primera mano y que pues cualquier cosa estoy a la orden para cualquier inconveniente, tanto dentro del curso como fuera del curso. Así que, licenciada, para mí ha sido un gusto y aquí voy a seguir conectado en la llamada para cualquier cosa. Ok, gracias Ricardo, muy amable. Juan, creo que tienes levantada la mano, ¿no? Ok, vale. Bueno, les comento, ¿cuál va a ser mi forma de trabajar? El contenido de derecho del trabajo es bastante amplio, es bastante extenso. Realmente creo que es mucho lo que hay que leer, mucho lo que hay que estudiar. Yo de hecho trato de poderles resumir todo el contenido. Vamos a tratar de proyectar lo que es el programa. Por ejemplo, esta es lo que es. Ustedes me dicen si lo miran. Sí, sí, se ve. Sí, licenciada. Okay. Vale, miren pues. Esta es la primera unidad. En la primera unidad vamos a ver lo que son los fines generales de derecho procesal del trabajo, terminología, clasificación, principios, autonomía, conceptos, naturaleza, relaciones con otras ciencias, la jurisdicción privativa del trabajo, naturaleza, características, organización de los órganos jurisdiccionales, las reglas de la competencia, los conflictos de jurisdicción. Vamos a ver lo que es en la segunda unidad, el procedimiento ordinario laboral, naturaleza, características, materia del procedimiento ordinario en el campo laboral, las partes, capacidad procesal en la materia del trabajo, representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo, las reglas de la competencia de acuerdo al Código de Trabajo, la demanda, los conceptos y modalidades, requisitos esenciales, las medidas cautelares, modificación de la demanda, rebeldía, naturaleza, la rebeldía y ficta confesio, efectos de la rebeldía, procedimiento ordinario de jurisdicción, la incompetencia, excepciones, clases de excepciones que caben en el procedimiento según su naturaleza, la contestación de la demanda, modalidades, contestación de la demanda, allanamiento, requisitos, oportunidad para contestar la demanda, reconvención, concepto y modalidades, reconvención, requisitos de la reconvención, oportunidad para reconvenir, para contestar, robar y resolver la reconvención, la conciliación, conceptos de importancia de la institución del derecho procesal de trabajo, carácter de la institución, naturaleza, validez, alcances de la conciliación en el derecho procesal de trabajo, clases de conciliación. La prueba, procedimiento probatorio, la carga de la prueba, sistema de valoración de la prueba, legal o casada, apreciación de la prueba en conciencia,
de los medios de prueba particular, confesión judicial, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios legales, presunciones legales y humanas, del auto para mejor fallar, su regulación y procedimiento ordinario, la sentencia, formas de contenido de la sentencia, clases de sentencia, en el procedimiento ordinario, los recursos, revocatoria, nulidad, aclaración, ampliación, apelación, responsabilidad. En segunda instancia, objetos, alcances de la segunda instancia, procedimiento ordinario, interposición de las excepciones y producción de pruebas, auto para mejor fallar, recursos. Y en la última unidad miraríamos lo que es el proceso ejecutivo laboral, concepto, proceso ejecutivo, título ejecutivo, acción ejecutiva, patrimonio ejecutable, ejecución de sentencias, ejecuciones ordinarias y ejecución de títulos que aparejan la ejecución o ejecuciones especiales, la liquidación, el embargo, las intervenciones judiciales, el remate, la adjudicación de bienes inmuebles, teoría y crítica de la actitud asumida por los tribunales, privativa del trabajo y previsión social, la una respecto de las costas procesales. Si se dan cuenta, es bastante extenso lo que es el programa. Y lo que trato es de poder abarcar todos los temas, pero haciendo un resumen. Pero aún así es un poco extenso. Si se dan cuenta, es 1h30 de clase, lo cual ustedes se dieron cuenta que yo ingresé 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque muchos vienen en el tráfico o prácticamente están por llegar a su casa o simple y sencillamente tienen algún tipo de inconveniente. Les doy 5 minutos antes, después de las 15:30 horas. También hay un receso, pero el receso va a ser voluntario. A mí me gusta mucho que todos nos pongamos de acuerdo. El receso, por lo regular, yo lo doy al finalizar de la clase, unos 15 minutos antes de las 7 de la noche. ¿Por qué? Para que ustedes tomen agua, tomen café, cambien como que de cassette, o simple y sencillamente tomen un respiro porque es cansado estar sentado y poniendo atención. Entonces, a mí me gusta hacer un consenso. Si ese intervalo lo quieren a mitad de la clase o lo prefieren 15 minutos antes de que finalicemos. Hablen, no tengan pena. Yo opino que 15 minutos antes de que termine la clase. Ok. ¿Están todos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Me parece. Y de eso se trata la clase, que todos nos pongamos de acuerdo y todos hablemos y estemos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, Juan, ¿tienes la palabra? Juan Alvarado nuevamente levantó la mano, creo. ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a finalizar 15 minutos antes. Que si se dan cuenta, como ustedes se dieron cuenta, el programa es bastante cargado. Entonces, a mí me gusta realmente que la clase no sea un monólogo, que yo esté hablando, y fíjense que el derecho del trabajo y los principios, y realmente pueden ser de que ustedes, llega un momento en que el ser humano pone atención, pero al llegar cierta cantidad de tiempo, pues se agota mentalmente. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos un resumen diario? Por ejemplo, el día de hoy, la clase va a haber una persona encargada. Por ejemplo, hoy voy a mencionar un nombre. No significa que él vaya a ser, pero vamos a mencionar a Iris, Emelina y Shane. Bueno, resulta que yo pregunté un voluntario y resulta que Iris levantó la mano y dice, yo voy a ser la voluntaria, yo voy a tomar nota de las preguntas que mis compañeros vayan a proponer. Vamos a hacer un cuestionario de 10, 15 preguntas, las preguntas que salgan en el día. Por ejemplo, salieron 10 preguntas el día lunes, 10 preguntas salieron el día miércoles, la otra semana otras 10 preguntas y así nos vamos todas las semanas. ¿Y qué fin tienen esas preguntas? Las preguntas las van a proponer todos. Hay 269 alumnos en la clase. Entonces creo que proponer unas 10 preguntas
no va a ser complicado, no va a ser difícil, un voluntario tampoco va a ser difícil de encontrar. Esa persona que va a tomar nota de las preguntas se lo va a enviar a Ricardo y vamos a crear una base de datos. ¿Con qué finalidad? La finalidad es que nuestros parciales y nuestro final va a ser sacado únicamente de esas preguntas. O sea, no va a ser que yo venga y les diga, aquí está todo el material y de aquí viene todo. Entonces, no. Aunque también puede ser de esa forma, si ustedes gustan. O lo trabajamos en cada clase construyendo nuestro material para examinarnos. Como siempre, lo propongo. ¿Prefieren la opción 1, que yo les mande todo el material y que de ahí saquemos los exámenes? ¿O prefieren construir en cada clase 10 preguntas como mínimo para nuestro examen? ¿Qué prefieren? Hablen con confianza. Segunda opción. La segunda opción, La opción 1. La segunda opción, licenciada. Segunda, Ligda. Segunda, Segunda opción, licenciado. Licenciado, mejor las preguntas. Mejor las preguntas. Vale. Ligda, y si levantamos la manita para estar de acuerdo, le da el total de cuántos Perfecto. cuántos no. Ricardo. Solo si gusta, licenciada, disculpe. Solo vuelvo a mencionar las dos opciones para que todos escuchen y pues Vale. votamos ahí ya después de lo que usted dice. Prefiero, ¿verdad? Pero usted manda. Claro que sí, pero que conste que quiero el compromiso de todos, que si gana la opción, por ejemplo, la 2, por ejemplo, que es el de las preguntas, que se comprometan a hacer los cuestionarios, que propongan las preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas reformas hubieron al Código de Trabajo? ¿O en qué año se publicó el Derecho de Trabajo? Cosas, ¿me entienden? Preguntas así, pero es con la finalidad, incluso de esas mismas preguntas podemos nosotros al azar ir una clase antes del examen de forma oral, podemos ver si realmente la persona está estudiando, porque solamente de acá vamos a sacar el examen, no de todo el contenido, no de todo el material, no de todo, solamente de las preguntas. Claro, si ustedes quieren el material que tenemos, por ejemplo, yo se los puedo mandar a Ricardo y Ricardo lo puede compartir sin ningún problema como material de apoyo, pero en sí nuestro examen va a venir de las preguntas. Entonces, ustedes proponen, Ricardo, no sé si tienes alguna forma tú de cómo medir, o le pedimos apoyo a alguien más para que nos Licenciada, hay una opción para el que creó la sala de que haga una encuesta. En actividades lo puede encontrar. En actividades. Vale. Entonces, bueno, esperen un segundo. Vamos a ver. Donde está el triangulito, el cuadro y el círculo. Vamos a ver. Déjenme ver. Vamos a ver. Encuesta, dice. Iniciar una encuesta. Ala, ustedes sí me ganaron, fíjense. Los felicito, 100 puntos. Ya vieron que les dije que tenían los 100 puntos desde ya, me parece. Bueno, la opción 1. Vamos a ver, espérenme un segundo. Trabajo, vamos a ponerle, ¿cómo le podemos poner como título? ¿Preguntas? Pero bueno, pongámosle preguntas. Opción 1, preguntas. Opción 2, material. Método de trabajar. Vamos a ver. Preguntas. Y vamos a ver. Pues material completo, licenciada. Evaluación, pongámosle. ¿Cómo le podemos poner? Trabajo en clase. O trabajo material de examen. Para examen. Vamos a ver. Licenciada, si en la opción 1, si mal no recuerdo o si le entendí bien, sería la opción 1, elaboración de preguntas por clase. Vamos a ver. Y la opción 2, a través del material. Oh, es al revés entonces. O vamos a ver, vamos a poner de acuerdo. Opción 1 son las preguntas realizadas por ustedes
y construir un cuestionario en cada clase. Y la opción 2 es enviar el material y que ustedes estudien y que yo de ahí saque las preguntas. ¿Sí? ¿Estamos así? Sí, Ligda. Sí, licenciado. Sí. Sí, gracias. De todas formas, si gana la opción 1, que saquemos las preguntas, enviamos lo que es el material y se lo envío a Ricardo para que Ricardo lo pueda compartir sin ningún problema. Pero, ¿cómo le doy publicar? Dice... Ay, ya le coloqué lo que es la encuesta. Ya le coloqué opción 1, lo que son preguntas. Ahí está. Sí. Ahora se los envío. ¿Ya lo pueden ver? Sí, aparece actividades. Vale, ustedes me dicen. Opción 1 son las preguntas. Opción 2 es el material. Sí, Ligda, ya se puede votar. ¿Ya? Ok. Muy bien, vale. Entonces, vamos a mí me gusta lo que es participar, preguntarles, que ustedes opinen, porque de eso se trata, realmente de que la clase sea dinámica. Y como les digo, no me gusta que sea lo que es, no me gusta que sea un monólogo, que yo esté hablando, no, sino que me gusta que ustedes participen. Y acuérdense que nuestra profesión es, por ejemplo, tenemos mucho que ver con lo que es la oralidad, ¿verdad? Que es el arte de hablar con elocuencia. Entonces, tenemos que desarrollar, perder el miedo, poder participar, poder opinar. Diego. Sí, Ligda, para los compañeros que andan preguntando dónde aparece, en donde está el triángulo, el cuadro y el círculo, ahí le aparecen las opciones de contestar. Se van a encuesta y clican ahí y ya les aparece la encuesta. Donde O los dice que están en el actividades, teléfono compañeros. pueden ir los puntitos y actividades. Perfecto. Y la finalidad que conlleva esto es que a poderles apoyar, ¿verdad? Porque acuérdense que ahorita ya el CEP ya comienza un poco más cargada lo que es los cursos. Y lo que tratamos es de, uno, apoyarles. Segundo, es hacerle más fácil. No es que les esté regalando el curso, no en ningún momento. Simple y sencillamente es hacerlo más fácil. Es no complicarles la oportunidad de poder seguir avanzando. Esa es la finalidad de poder trabajar de esta forma, ¿verdad? Bueno, entonces, por el momento van ganando las preguntas. Si gustan el material, también se les puede compartir, ¿verdad? Pero sí, el examen va a salir de las preguntas y no del material, que es más extenso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe, solo dije que iba ganando el material. No, va ganando las preguntas. Ah, excelente, excelente, gracias. Ajá. Va ganando las preguntas con 98 votos, material 70. Entonces, la ventaja es que tenemos el apoyo de Ricardo ahí. Cualquier consulta que ustedes tengan, inmediatamente le pueden escribir y él se comunica conmigo sin ningún inconveniente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Ustedes me dicen si lo logran ver? Sí, sí se ve. Sí, Ligda, gracias. Linda, gracias. Entonces, vamos a refrescar un poquito. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben diferenciar
entre, por ejemplo, un concepto y una definición? Con sus propias palabras. No, no quiero algo científico, una definición. Quiero, ¿cuál es la diferencia para ustedes? Miren que a la hora de un privado les pregunto, deme un concepto, deme una definición. El concepto es la idea que se tiene de algo. Y la definición es las características de ese respectivo algo. Exacto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene una idea? Perfecto. Perfecto, Mirna. Bueno, entonces... El concepto es lo que nosotros percibimos de algún tema, Ligda, disculpe. Ajá, ajá. Y la definición es lo que específicamente es, lo que nos regula en este caso. Por ejemplo, podemos tener el concepto de qué es una manzana, que sabemos que es una fruta nosotros, ¿verdad? Pero la definición es de que es de color roja, puede ser, porque la está definiendo, pues. No sé si estoy bien, disculpe. Así es, sí, Josué. Bueno, vamos a ver. Concepto. ¿Qué dice concepto? Se refiere a una idea que se concibe o forma mediante un entendimiento. Es decir, que son imágenes mentales capturadas, como dijo Mirna, ¿verdad? Es una idea. Capturadas o retenidas que explican o resumen determinadas experiencias o razonamientos que surgen de la interacción con nuestro entorno. Ahora, ¿qué es una definición? Es una proposición mediante el cual se expone de manera precisa y concreta una idea o término. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en el examen, ya sea, por ejemplo, les pregunten, denme un concepto o una definición, recuerden cuál es cada una de ellas, ¿verdad? Vamos con la presentación. Vamos a ver lo que es un concepto y una definición de lo que es el derecho procesal laboral. ¿Quién me puede apoyar con lo que es la presentación? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es el concepto de derecho procesal? Buenas noches. El derecho procesal laboral es la rama del ordenamiento jurídico que regula y controla el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social de la jurisdicción. Definición. El conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso de trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras o interpatronales. Ok, entonces a la hora que yo les pida un concepto o una definición, pues el concepto o la definición, ustedes ya saben diferenciar cada una de ellas, ¿verdad? El concepto general del derecho procesal laboral. Vamos a lo que es la rama de la ciencia jurídica que dicta normas instrumentales para la actualización del derecho, que disciplina la actividad del juzgador y de las partes en todo lo concerniente a la materia laboral. Las causas que explican el surgimiento de este orden, especializado con las mismas que determinan la aparición del derecho del trabajo y de la seguridad social a partir del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, que se han estudiado en otras asignaturas. Se trata tanto de afrontar y canalizar el conflicto social generado por las economías capitalistas modernas a partir de la revolución industrial, integrando la llamada clase obrera trabajadora. El trabajo. Generalidades. Toda actividad del hombre encaminada a una función económico-social o que produce este resultado sin aquel propósito se denomina trabajo. Y aunque toda manifestación jurídica de este encuadre en el derecho laboral, solo el de índole subordinada y retribuida por quien se beneficia origina amparo político laboral. Aquí les voy a dar una diferencia entre oficio, labor, obra o profesión. Eso lo vamos a ver o vamos a saber diferenciar para nuestra clase. ¿Qué es un oficio? ¿Quién me puede apoyar? Yo, licenciada. ¿Sí? Sinónimo, oficio, sinónimo de obra ocupación habitual, equivale al ejercicio de algún arte manual. La formación profesional del trabajador concreta a una zona de la producción. Mano de obra, los elementos necesarios para la ejecución de esta producción.
obrero calificado. Es el trabajador que tiene un oficio. Peón o soldado raso del trabajo. Es el trabajador que, si bien es cierto, trabaja, pero carece de una institución completa sobre determinada rama de la producción. ¿Y qué es la labor? Tiende a emplearse con menor generalidad, referida a una ocupación concreta o a determinar tareas sin las notas de continuidad. Ok. ¿Y qué es obra? Proviene del latín opera. Constituye ante todo una cosa hecha por un sujeto o agente, con mayor amplitud, un trabajo material y en su dimensión mayor, cualquier producción, ya que tanto constituyen obras en objeto fabricado y en un libro escrito como una organización crea una enseñanza impartida. ¿Y qué es una profesión? Para el derecho laboral se entiende como tal ocupación principal de una persona el ejercicio de una carrera, arte u oficio. Ok. Entonces, esta es la diferencia entre oficio, labor, obra y profesión. Eso nos va a ayudar a lo largo de lo que es la clase. Vamos a ver. ¿Quién nos puede apoyar el día de hoy en tomar nota de las preguntas? Vamos a Yo, iniciar con... licenciada, estaba escribiendo ya de por sí todas las diapositivas de una vez en una hoja de Word. No sé si está bien. Muchas gracias, Joanny. Felicitaciones, 100 puntos. ¿Ya vieron que les dije que van a salir bien? 100 puntos para todos. Qué bueno. Gracias, Joanny, por el apoyo. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo podrías tú definirla, Joanny, ya que tú estabas tomando nota? Por ejemplo, en el área de cómo diferenciar concepto y definición, ¿cómo podrías tú, que fueras, por ejemplo, la profesional, vamos a desarrollar cómo replantear las preguntas? ¿Cómo propondrías tú la primera pregunta en relación a cómo diferenciar? Tal vez yo creo que el mismo título nos puede decir la diferencia entre concepto y definición del derecho procesal laboral. Y en palabras simples, exacto, la pregunta está bien. ¿Y la respuesta cómo la darías? Ay. ¿Cómo? Vamos a ver. Por ejemplo, viene en el examen y dice, ¿cuál es la diferencia entre concepto y definición? La respuesta podría ser, concepto se refiere a una idea que concibe una forma mediante un entendimiento. Y la definición es una manera precisa y concreta, una idea o término. Simple. Si se dieron cuenta, abstraemos lo que es realmente un concepto o una definición en palabras sencillas. Lo importante es poderlo entender. ¿Lo comprendimos, jóvenes? Sí. Sí. Entonces, si se dieron cuenta, en palabras simples, ahora lo podemos decir, que un concepto es una idea que consigue una forma y lo que es una definición es de manera precisa, concreta, una idea o un término. ¿Sí? En la pregunta número 2, si yo les digo, para ayudar a Joanny, porque ya nos estaba muy amablemente tomando nota de las presentaciones, si yo digo, deme una definición del derecho del trabajo, ¿qué contestarían? Es la rama del ordenamiento jurídico que regula y controla el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social de la jurisdicción. ¿Podría ser esa o la segunda? Es el conjunto de reglas jurídicas que se regulan en la actividad jurisdiccional, tribunales y procesos que trabajan en el mantenimiento. Así es. Aunque sería más fácil colocar en la pregunta la definición para que solo coloquemos cuál es el concepto. Es dependiendo de cómo usted formule la pregunta. O sea, si usted dice concepto del derecho procesal o definición del derecho procesal. Ajá, así es. Ahora vamos a ver, si yo les digo, en este caso, entonces la pregunta número 2, ¿cómo la podríamos plantear?
¿Cuál es el conjunto de las reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento y el orden jurídico económico de las relaciones obrero-parentales, interobreras o interpatronales? Entonces, podemos poner diferencias si es, podemos colocar si es como pregunta el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales, porque estamos hablando que es un conjunto, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de una idea, sino que estamos hablando de algo preciso. ¿Estamos hablando de qué? ¿Qué decía acá? La definición, licenciada. Está exacto. Y la definición se compone de una manera precisa, concreta, de una idea o un término, ¿verdad? Entonces, si hablamos sobre el conjunto de reglas que componen, que regulan la actividad jurisdiccional, ahí ya no estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una definición, ¿verdad? Entonces, puedo colocar en la primera pregunta el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales del proceso de trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico y las relaciones obrero-patronales, interobreras o interpatronales. Diga usted si es un concepto o es una definición. ¿Qué me contestarían? Definición. Es una definición. Una definición, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver. Esa podría ser la pregunta número 3. Ok. Joaneri, tú amablemente comenzaste a tomar nota. ¿Llevas el control de las preguntas? Sí. Yo los estoy apuntando. Vaya, muy bien. Entonces, para refrescar qué es la jurisdicción y qué es la competencia, se los coloqué acá. Pero con sus palabras, ¿qué es la jurisdicción? Eso, acuérdense que eso es de teoría del proceso. Eso lo vimos hace mucho, pero refrescando, porque hoy vamos a refrescar, poco a poco vamos a ir ingresando a lo que es realmente el derecho procesal del trabajo. ¿Qué es la jurisdicción? Con sus palabras. Imagínense que yo le estoy preguntando hoy es su privado y resulta que yo tengo la oportunidad de ser su examinador. ¿Qué es jurisdicción? Es la investidura que tiene tal vez el juez para poder administrar la justicia, valga la redundancia. Muy Si bien. no estoy mal, es como el límite territorial que abarca cada dependencia, porque no todas tienen como que, o sea, no todas pueden ejercer en un mismo lugar. Esa es la competencia, ¿no? Yo creo que sería la materia y competencia lo que está definiendo la compañera, y la jurisdicción va más Jurisdicción es el área. por la zona o el área o el municipio, departamento. Ajá. En palabras sencillas, en palabras sencillas, no una definición, sino un concepto. La jurisdicción es en palabras sencillas. Si no, busquémosla en lo que es ustedes tienen acceso a lo que es internet, ahí lo pueden buscar. Lo importante es poder participar y que ustedes puedan venir y entre todos, si ustedes se dan cuenta, si yo les digo ahora, díganme qué es, por ejemplo, una definición y un concepto, inmediatamente lo saben definir. Hablando entre todos, se abstrae más que yo esté impartiendo algo, dando y repitiendo, entonces se abstrae más que todos estemos dialogando. Ahora bien, entonces, ¿qué es la jurisdicción? Sencilla. Es la autoridad que Es el área. tienen los jueces que le han dado a través de un nombramiento para ejercer la justicia. Así es. ¿Y la competencia? ¿Qué es la competencia, compañeros? Es el límite de la jurisdicción. Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, podría ser la siguiente pregunta, ¿qué es la jurisdicción? Y la otra pregunta podría ser, ¿qué es la competencia? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre oficio, labor, obra y profesión? ¿Cuál es la diferencia? Estamos haciendo un pequeño repaso
esto de clases anteriores? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿qué dijo, licenciada? Es que no le escuché la pregunta completa. No tengas pena. ¿Cuál es la diferencia entre oficio, labor, obra y profesión? Con palabras sencillas. Oficio es la actividad a la cual se dedica una persona, comúnmente la llaman ocupación, ya sea arrendero, obrero, ¿cómo se llama esto? Carpintero y cosas así. Labor sería ya como algo más general, como tareas que hace la persona en una comunidad. Obra es una aptitud que se tiene normalmente, como fabricar cosas. Por ejemplo, los albañiles son de obra. Y una profesión es algo como un derecho que se adquiere a través del conocimiento. Muy bien, excelente. Entonces, esa podría ser otra de nuestras preguntas. ¿Cómo diferenciar entre oficio, labor, obra y profesión? ¿Sí? Y en palabras sencillas, de lo que dijo Mirna. No sé si Joaneri, ¿tú que tomaste nota? No sé si Joaneri todavía está conectada, ¿sí? Sí, dígame, licenciada. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos con la evolución histórica del trabajo. Hoy vamos a estar un poquito corriendo porque como no teníamos mucho tiempo, solo nos quedan unos minutitos para poder ir abarcando. La evolución histórica del trabajo. El trabajo en la prehistoria. Los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en la recolección de frutos, raíces, miel, semillas y nueces. Inicialmente usaban solo sus manos para conseguir el alimento. A medida que fueron desarrollando sus conocimientos, incorporaron herramientas, palos, piedras con algún trabajo, incorporando cuchillos, raspadores, punzones, armas de corto alcance. Descubrieron el fuego y en ese momento, cuando el hombre pasa de recolector-cazador, es cuando se produce la primera división del trabajo. Entonces, la primera división del trabajo la veremos lo que es en el área prehistórica. Entonces, como pregunta, ¿cómo lo pondrían ustedes? ¿Cómo formularían una pregunta de lo que es la evolución histórica del trabajo? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Juan Pedro. En este sentido sería, ¿en qué momento se da la primera división del trabajo? ¿En qué momento de la historia se da la primera división del trabajo? Ajá. ¿Y cuál sería tu respuesta, Juan Pedro? Esa es la pregunta. ¿Y la respuesta? ¿Qué En darías? el momento cuando el hombre pasa de recolector a cazador. Muy bien. Joaneri, ¿podemos tomar esa como pregunta? Por favor. Claro que sí, licenciada. Gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Yo, licenciada. Sí, Mirna, dime. Yo lo formularía como, ¿cuáles son la característica principal de la primera división del trabajo? ¿Y cuál sería para ti la característica? Subsistir por medio de base de recolección y finalizando en la casa. Podríamos agregar en lo de recolección si quieren media o lo de frutos, raíces, semillas y nueces. Ok, entonces, permíteme. Joaneri, ¿me puedes repetir la pregunta de Juan Pedro? No sé si tomaste nota. De hecho, lo estoy grabando para después tomarla porque si no, no la estoy bien. Licenciada, dice, ¿en qué momento de la historia se da la división del trabajo? Y la respuesta sería en el momento que el hombre pasa de recolector a cazador. Exacto, entonces podríamos, por eso quiero conformemos cómo ustedes entre todos podemos formular o entender o resumir cómo fue que
¿cómo ustedes como futuros examinadores plantearían a la persona que ustedes tienen enfrente y le dirían, mire, joven, ¿usted me puede explicar cuál es o cómo se dio la primera división del trabajo o qué características tiene, como dijo Mirna? Entonces, ¿cómo formularían ustedes esa pregunta? Sí, Juan Pedro. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo pondría tal vez en qué etapa de la historia se produjo la primera división del trabajo y la respuesta sería la prehistoria. Pero es muy, le falta como saber a qué se refiere, o sea, en qué consiste. Entonces, pues, por ejemplo, puede ser la primera división del trabajo, como había dicho Mirna. ¿Mirna? Sí, se me ocurrió otra, podría ser como defina o cuál es la época en la cual el trabajo se dividía o se obtenía por medio, los primeros seres humanos subsistían a través de frutos, raíces y semillas, y en qué época se desarrolló. Entonces ahí sí entraría lo de prehistoria y primera división del trabajo. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría ser por qué se produce la primera división del trabajo? El por qué se produce o cuáles son sus características, ¿verdad? Cuáles son, como habían dicho anteriormente, cuáles son las características de la primera división del trabajo. ¿Y cuáles son esas primeras características? El ser humano subsistía a base de recolección de frutos, semillas, miel. Así es. Y en ese momento es cuando el hombre pasa de recolector a cazador, ¿verdad? Bueno, vamos a ver con la segunda. Vamos a ver. La comunidad primitiva. Según inventan instrumentos para facilitar su labor, surge la segunda división del trabajo, cuando se da la diferencia de grupos sociales según su oficio. Ya vieron, ya entendieron, porque yo les dije que teníamos que como que hacer un refresh de qué era un oficio, qué era una labor, una obra, una profesión, ¿verdad? Porque tiene relación con lo que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Hablamos que la primera división, hablamos de la evolución prehistórica, ¿verdad? De lo que es cuando el hombre pasó de recolector a cazador. Pero ¿en qué consiste la segunda división del trabajo? Surge la segunda división cuando se da la diferenciación de grupos sociales según su oficio, como por ejemplo los campesinos, como dijo Mirna cuando le pedí favor que hiciera la diferencia entre oficio, labor, obra y profesión. Como por ejemplo los campesinos y los comerciantes. Esta nueva forma de organización del trabajo tuvo sus consecuencias en la sociedad. Nacieron jerarquías entre las distintas ocupaciones, la ocupación de menor jerarquía entre las distintas ocupaciones. Las ocupaciones de menor jerarquía eran las que requerían de un mayor esfuerzo físico, y como los campesinos, mientras la mayor jerarquía eran realizadas por los grupos que se dedicaban a las tareas religiosas militares, quienes recibían mucho más beneficios que los campesinos artesanos. ¿Algún resumen de la segunda división? Sería de que el ser humano se dividió en jerarquías en base a los oficios de cada uno. Muy bien. Ahí podemos ya diferenciar entonces la segunda división. Vamos con lo que es la tercera, el esclavismo. En este caso, cuando aparece la apropiación de tierras, ganados, utensilios, suceden dos importantes cambios sociales. Se abandona el matriarcado, el cual las nuevas generaciones heredan por parte de la madre, para dar paso al patriarcado, en el cual se hereda por parte del padre y hacia el varón mayor, primogénito. Y la segunda, surgen los primeros propietarios. Surge la tercera división cuando se da la separación de lo intelectual con respecto al trabajo manual. ¿Qué podemos decir entonces de la tercera división? Un resumen. De la propiedad privada.
Ujú. ¿Quién más? Muy bien, Mirna. ¿Cómo se obtiene la tercera división del trabajo? ¿Cuáles fueron los cambios sociales que dieron el origen de la tercera división del trabajo? Dicta, yo pienso que se abandona el matriarcado y surgen los primeros propietarios. Ujú. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, hay diferencia entre la primera, la segunda y la tercera división. Cada una tiene su característica. Bueno, ahora vamos con lo que es el feudalismo. Los plebeyos vivían en los alrededores de los castillos y estaban bajo las órdenes de los terratenientes. Se le permitían cultivar una parcela de tierras para mantener su familia, pero debían estar dispuestos a realizar cualquier servicio que ordena el señor feudal, y aunque fuera en el castillo, la hacienda o en el ejército. ¿Qué podemos decir nosotros entonces en relación al feudalismo? Que los plebeyos estaban a órdenes del señor feudal. Ujú. Y que a las personas se le permitían cultivar una parcela de tierras para mantener a la familia, ¿verdad? Pero Creación de dependencia de un grupo de personas hacia otro para poder subsistir. y tenían que estar al servicio de lo que dijera el señor feudal, ¿verdad? O sea, que tenía un precio, ¿verdad? O sea, le permitía, pero tenía un precio, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué es el capitalismo? Nació en Inglaterra con la revolución industrial. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, y una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos de la capacidad de producción. Así es que la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye en el tiempo que esos se realizan dentro de pasó a la producción en una serie, ya que se simplificaban tareas complejas en varias operaciones siempre que puedan realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra calificada, y que esté de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. Vale, entonces, si yo les pregunto así, al azar, con sus palabras, vamos a repasar. ¿Cuál era la característica de la primera evolución histórica del trabajo? Con sus palabras. Era que el ser humano subsistía a través de la recolección y después de la caza. Sí. Y vamos a ver cuál era la característica de la segunda división del trabajo. La división social. Ajá. Ocupaciones y oficios. Oficios. Muy bien. Y empiezan a desarrollar el comercio también. Así es. Y en este caso, ¿y el esclavismo, qué es la primera, la segunda o la tercera? Tercera. Tercera. ¿Qué pasa en esa tercera? Se abandona el matriarcado y da paso al patriarcado. Inicio a la propiedad privada y los propietarios, ¿verdad? Surgen los primeros propietarios, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué pasó en el feudalismo? Ponían a una persona encargada de la tierra para que sea el encargado de producirla y estarla administrando. Ajá, pero tenía un costo, ¿verdad? ¿Y cuál era ese costo? Estar bajo las órdenes del rey. Los terratenientes. Así es, muy bien. ¿Y en el capitalismo? ¿Qué pasó en el capitalismo? Revolución industrial. La producción en masa de ciertos productos. Así es. Las innovaciones tecnológicas. Eso iba a ser las innovaciones tecnológicas, sí, lo mismo iba a ser. Muy bien. Ya se dieron cuenta que nosotros podemos estudiar platicando. Yo les puedo platicar a ustedes ahorita, deme un concepto de derecho del trabajo, o deme una definición, o qué es un concepto, o qué es una definición,
o según la evolución histórica, ¿cuál es la primera división del trabajo? Ya se dieron cuenta que hablando podemos estudiar, y a la hora que ustedes hagan su examen no tienen la necesidad de estar ni copiando ni compartiéndose las preguntas, y realmente nosotros podemos abstraer la información. ¿Cómo les parece la clase? Así sí me gusta, Lick. Buenísima, Lick. Excelente. Excelente, licenciada. Excelente, Ligda, está dinámica, la verdad. La Le verdad, doy un 100, Ligda. ya vieron, de eso se trata, que nosotros el derecho lo podamos compartir, podamos nosotros opinar, y si se dan cuenta, nosotros hablando estamos estudiando al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos con lo que es su código de trabajo. Un chivo para estudio, no para el examen. Dice la creación del primer código de trabajo. De conformidad con la historia legislativa del país relacionada con el código de trabajo, este fue aprobado por el Congreso de la República el 8 de febrero de 1947, correspondiéndole el número del decreto 330, y fue publicado en el Diario Oficial de Centroamérica en 2 fases. El 25 de febrero de 1947, del artículo 1 al 190, y el 26 de febrero del mismo año, del artículo 191 al 445. Y entregado a los trabajadores en una fiesta cívica, ya prácticamente todos tenían alegría, ¿verdad?, del Código de Trabajo, y fue el 1 de mayo de 1947. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo fue aprobado por el Congreso de la República nuestro Código de Trabajo? Febrero de 1947. ¿El qué? 8 de febrero de 8 de febrero de 1947. ¿Se fue publicado en 1 o 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cuántas fases? En 2 fases. En 2 fases. En 2 fases. Perfecto. ¿En qué fecha? El 25 y el 26 de febrero. Exacto, muy bien. El 25 fue publicado del 1 al 190. Y el 26 del mismo año, del 191 al 45. Ok. ¿Y cuánto entró en vigencia? 1 de mayo. El 1 de mayo de 1947. Muy bien. Inclusive esta anotación les puede, esto es, miren, pregunta de cajón. Esta es pregunta de cajón de privado, definitivamente. Entonces, pónganle mucha atención, y por eso se los vuelvo a recalcar. ¿Cuándo fue entregado a los trabajadores? ¿Cuándo fue en esa específica? El 1 de mayo de 1947. Correcto. Entonces, en el caso de Guatemala, que estamos viendo, dice la creación del primer código de trabajo de Guatemala, no se da hasta 1947, el 1 de mayo es el año en que entra, que entra en vigencia, y es considerado uno de los mejores cuerpos normativos de América, el cual surge la generalidad de la primera asamblea legislativa del Perú durante el gobierno del doctor Juan José Arevalo. En este caso, les pregunto, ¿cuándo entra en vigencia? El 1 de mayo de 1947. ¿En cuántas fases fue publicado? 2. Dos fases. Ok. ¿En qué fecha fue aprobado? 25, 26 de 1947. 8 de febrero de 1947. Muy Por el bien. Congreso de la 8 de República. febrero, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Ya se dieron cuenta que estamos estudiando y ni siquiera cuenta nos estamos dando? Ustedes van a sacar 100 puntos. Yo les dije, todos tienen 100. De ustedes dependa que pongan atención y que realmente se comprometan a poder este curso llevarlo de esta forma, y que realmente en lugar de estar aburridos, estemos realmente nosotros participando, ¿verdad? Ricardo.
licenciada y compañeros, aprovechando la oportunidad, y pues disculpe que la interrumpe, licenciada, pero veo que pues usted está realizando preguntas y pues quiero dejarles una experiencia por la cual pues yo ahorita estoy sometiéndome para estudiar mis bases, y créanme, amigas y amigos, creen que la forma en cómo pregunta la licenciada o la forma en cómo ella expone y los temas tan puntuales que ella menciona, créanme, son temas que preguntan en privados. Así que desde ya les adelanto, ¿verdad?, que ustedes pueden tomarle mucha importancia a todo este tipo de cosas que uno dice, no, pequeños, ¿verdad? Que me voy a andar recordando cuando se creó o se formó el Código de Trabajo. Créanme que cuando estén estudiando para sus privados, van a ser una de las primeras preguntas que ustedes van a decir, ojalá aquel 28 desde aquel 30 de enero del 2003 lo hubiera estudiado, no hubiera habido necesidad de estudiarlo posterior. Así que solo era una vivencia, Ligda, y disculpe ahí que me interrumpa, pero pues es algo que sería importante plasmárselo a los compañeros. Así es, gracias, Ricardo. Pues la verdad es que más que un monólogo, que es lo que les decía, que normalmente se acostumbra a hacer, a mí me gusta prepararlos a ustedes como que ya mañana fuera el privado. ¿Por qué? Porque es demasiada la información que uno necesita estudiar, que si uno lo maneja de esta forma, realmente va a ser más fácil poder más adelante. Solamente recordar, sí, lo vi, me recuerdo. Inclusive yo les voy a compartir algo muy personal, que en su momento, por ejemplo, les voy a enseñar, aquí tengo mi código de trabajo. Este es el que me ha acompañado y yo hice la anotación de lo que les acabo de decir del código de trabajo y está escrito acá. ¿Por qué? Porque es algo que yo cada vez que leía mi código de trabajo decía, sí, cuándo fue publicado, cómo fue publicado, en cuántas fases fue publicado, cuándo entró en vigencia, en el gobierno de quién fue publicado. Entonces, esa anotación tan importante de nuestro código lo hice aquí, en la primera hoja de mi código, para que realmente yo lo tuviera presente cada vez que yo lo abría, ¿verdad? Entonces, es solamente compartirles algo muy mío, ¿verdad? Algo que cuando yo estaba estudiando, pues lo hice, y creo que si a alguien le sirve, pues hágalo, ¿verdad? Y acuérdense que uno de ver tanto las cosas, pues se les va quedando, y la forma que estamos prácticamente recibiendo la clase y estudiando al mismo tiempo, creo que va a ser de gran beneficio para ustedes. Bueno, vamos con las reformas. Aquí vemos lo que son las reformas al Código de Trabajo. Tenemos, vamos a contar cuántas hay acá. Vamos a ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esas son las reformas que ha tenido el Código de Trabajo. Bueno, vamos. La primera reforma se da, y con esto creo que terminamos. A ver, Janery. Disculpe, licenciada, ¿podría irse una diapositiva antes? Solo para tomar el screen. ¿Aquí? Sí, gracias, ya. Ok. Bueno, vamos a ver cuáles son esas reformas, ¿verdad? En la reforma tenemos el decreto número 526, publicado el 15 de julio del año 1948 y fue publicado en el Diario de Centroamérica. La otra reforma la tenemos en el decreto 623, publicado el 27 de mayo de 1949, publicado en el Diario de Centroamérica. Después sigue la siguiente reforma, decreto número 952, publicado en el diario El Guatemalteco. Decreto número 216, publicado el 2 de febrero en 1955, publicado de igual forma en el diario Guatemalteco. Decreto número 570, publicado el 28 de febrero del año de 1956, de igual forma publicado en el diario Guatemalteco. Decreto número 1213, 1241, 1486, publicado el 9 de julio de 1958. El 16 de junio del año 1961, el 13 de septiembre del año 1961 y publicado en el diario Guatemalteco.
Decreto número 45 y 47, publicado el 17 de junio y 3 de julio del año de 1963, publicado en el Diario Guatemalteco. El decreto número 6618, publicado el 18 de octubre de 1966, publicado en el Diario Guatemalteco. Decreto número 570, publicado el 18 de marzo del año 1970 y publicado en el Diario Guatemalteco. El decreto número 8671, publicado el 19 de octubre del año de 1971, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto número 8873, publicado el 12 de noviembre de 1973, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto número 5583, publicado el 31 de mayo de 1983, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto número 6492, publicado el 2 de diciembre del año 1992, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto número 4-97, publicado el 19 de febrero del año, vamos a ver en cuál me quedé, perdón, 1992, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto 4-97, publicado el 19 de febrero del año 1997, publicado en el Diario de Centroamérica. Decreto número 1997, publicado el 20 de marzo del año 1997, publicado en el Diario de Centroamérica. Y los últimos 4, vamos a ver, de reformas, fue el decreto de 998, publicado el 3 de marzo de 1998, publicado en el Diario de Centroamérica. El decreto número 3598, publicado el 8 de junio de 1998, publicado en el Diario de Centroamérica. El decreto número 13-21, publicado el 25 de mayo de 2001, publicado en el Diario de Centroamérica. Y el decreto número 18-2001, publicado el 25 de mayo de 2001, publicado en el Diario de Centroamérica. Bueno, ahí vamos a quedar acá, porque créanme que por llevar la clase así a mí se me reseca un poquito la garganta, porque a mí me gusta estar como que motivándolos, ¿verdad? Entonces, cansa un poquito. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, con los 15 minutos que quedamos nosotros de acuerdo en poder dejar la clase aquí. Entonces, si se dieron cuenta, vimos reformas, vimos cuándo entraba en vigencia, vimos cuándo fue aprobado, cómo fue aprobado, en cuántas fases fue dividida la aprobación, de qué artículos a qué artículos, y cuándo fue entregado a los trabajadores y entró en vigencia. Vimos también lo que es el capitalismo, feudalismo, la tercera fase de división del trabajo, la segunda, la primera. Sabemos diferenciar entre qué es un oficio, labor, obra, profesión, y lo que es el trabajo, que es jurisdicción y competencia, un concepto y una definición. Entonces, si se dieron cuenta, fueron cosas que si ahorita yo menciono títulos, ustedes me pueden contestar sin ningún problema. Entonces, dime, Jocelyn. ¿No? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en la siguiente clase. Espero que les haya gustado mi forma de trabajar. Realmente trato de que todos estudiemos, ¿va? Porque en determinado momento refresco yo más de algo. Y la verdad, les agradezco por su atención. Siempre van a tener mi apoyo, mi respeto. Y como les dije, todos iniciamos con 100 puntos. Cualquier duda, Ricardo, no sé si tú vas a proporcionar tu número de teléfono, vas a crear el WhatsApp para que se puedan comunicar contigo. ¿Ricardo? Creo que no tiene señal. Ok, no se preocupe. En este caso, sí, Ricardo, vas a crear el WhatsApp tú, ¿verdad? Para que todos estén... Sí, fíjese, lo voy a estar creando y por la noche voy a estarle publicando en el grupo de clases. Voy a estar publicando el link para que ellos puedan acceder. Perfecto, claro que sí. Con todo gusto entonces, y te voy a enviar lo que es la presentación para que tú la puedas colocar como material de apoyo, ¿verdad? Pero lo importante es no solamente guardarla y que la tengamos en nuestra computadora y en algún momento la podamos abrir. No, es que el reto para ustedes en mi clase, en mi curso, es que ustedes no se van a copiar porque ustedes no van a tener la necesidad de hacerlo, porque estamos estudiando aquí,
en la clase, cada vez que nos conectamos, ¿sí? Bueno, entonces, feliz noche. Los Gracias, miércoles. Ya va. Buenas noches, Linda. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Feliz noche. Bendiciones, Lick. Feliz noche. Igual, feliz noche. Lick, ¿será que por